Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer lo que realizamos en la tarea. Mediante socket y la base de datos, importamos primero el socket, después el SQLite Cres, que trabaja con la SQLite. Una función la definimos mediante la consulta, se va a tratar de una consulta de base de datos. Creamos un try catch. En el try, aquí conectamos al SQLite lo conectamos en esta base de datos llamado Chinook. Luego creamos un cursor para ejecutar operaciones de base de datos. Luego ejecutamos lo que es la consulta del SQL, el apellido, nombre y del empleado y donde encontraremos código. En este caso, el código es el ID. También obtendremos el primer resultado de la consulta. Y bueno, cerramos la conexión. Luego retornamos el nombre y el apellido mediante una coma, ¿no? Va a estar diferenciado por una coma. Y bueno, si no, retorna un código no encontrado. Si es que no le encuentra el ID, se coloca otro ID que no está en la base de datos. Y bueno, aquí si hay un error y si continúa el error, si sigue colocando códigos que no están en la base de datos, va a seguir error en el servidor. Y esto va a salir en la consola. Aquí vamos a definir una función que va a manejar la conexión del cliente. Acá va a recibir el cliente los datos hasta 1024 bytes y lo va a decodificar. Va a obtener una descripción el empleado a partir del código recibido. Luego va a enviar la descripción al cliente y va a cerrar la conexión. Luego tenemos una función llamada my. Va a ser la principal del servidor, pues esta va a tener su servidor IP 192.68.1.102. Aquí tenemos su puerto 1234. Creamos su socket TCP/IP. Aquí se encuentra y bueno, lo asociamos con el socket de la IP y el puerto especificado, ¿no? Y aquí configuramos el servidor para que se escuche conexiones entrantes, permitiendo hasta 5 conexiones en server listing. Vamos a imprimir el mensaje indicando que el servidor está listo y escuchando. Creamos un bucle infinito para aceptar y manejar clientes de manera indefinida. Y bueno, vamos a aceptar una conexión del cliente, imprimimos la dirección que se está conectando y bueno, y eso es todo, ¿no? Termina el código. Vamos a ejecutarlo. Iniciamos depuración. Ok. Dice que el servidor ya debe estar escuchando en este puerto IP. Vamos a pasar con mi compañero que va a explicar su parte del código y también le va a aparecer en su la conexión. Bueno, aquí lo que tenemos es la clase clientes. En este caso tenemos la importación de socket, el cual ayudará a la interconexión entre cliente y servidor. En la clase main tenemos lo que vendría a ser el server IP, que tenemos como IP 192.168.1.102. También tenemos el puerto 1234. El puerto sirve para la interconexión entre cliente y servidor. Tenemos lo que vendría a ser el objeto cliente, el cual crea un objeto de socket para la comunicación de TCP. Tenemos la conexión del cliente mediante la IP y el puerto. Tenemos el código, el cual solicita al usuario que ingrese la ID del cliente, pero textualmente ingresa la ID de un código. Aquí tenemos el código que se envía al servidor. En la descripción recibe la respuesta del servidor hasta 1024 bits y la codifica en una cadena. Aquí tenemos la impresión, el cual imprime la descripción recibida desde el servidor. Aquí se cierra la conexión y acaba la clase. Ahora, vamos a runear lo que vendría a ser la clase cliente y ingresaremos un código.
En este caso vamos a ingresar el código número uno y nos sale lo que vendría a ser el código del primer cliente, que es Adam Andrew. Luego podemos volver a runear. Ingresamos el código número 2 y nos sale Edward Nancy. Volvemos a runear. El código 3 y nos sale Peacock Jane. Bueno, aquí runeamos. Código 4, Park Margaret. Código 5 mm, y nos sale Johnson Steve. Luego ingresamos el código, último código, como código 6. Nos sale Mitchell. Bueno, aquí paso a mi compañera. Bueno, tenemos aquí las 6 conexiones que mi compañero realizó en las primeras 6 ID. Por ejemplo, compañero, ¿me puedes dictar un ID o uno que dictaste? Sí, uno de los ID que dicté fue el código 1, que fue de Adam Andrew. Bueno, acá como se ve, Adam Angry es el ID número 1. Y así sucesivamente estuvo dictando hasta la número 6. Y ok, esto es la explicación de hoy de la conexión mediante socket y base de datos de un cliente y servidor. Bien, eso es todo. Gracias por su atención. Gracias.